Bien, les saludamos, queridos hermanos. Como siempre, damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros. Gracias por siempre abrir las puertas de su hogar. Eso, hermanos, se agradece con todo el corazón. Quisiera compartir acerca de la vida, ¿cierto?, de Nicodemo, ¿cierto? Nicodemo, la vida de Nicodemo. Ese es el título, la vida de Nicodemo. Nicodemo era un hombre religioso, ¿cierto?, contemporáneo de Cristo. No era discípulo de Cristo. Vivía en un contexto de judaísmo, de la religión judía. Amaba la ley de Dios. Era un hombre que estaba al servicio de Dios. Y no está mal. Yo quiero que usted entienda que cuando hablamos de un hombre religioso, no necesariamente hablamos de una persona que está mal enfocada. La palabra religión, ¿cierto?, en el original sería religare, que está relacionada directamente con Dios. O sea, es volver a unir al hombre con Dios, religar. Por lo tanto, nosotros no podemos decir que ser religioso es algo malo. En el contexto de la palabra no es algo malo. Tener una religión es estar, en este caso, en el caso de nosotros, es estar unidos a Dios, estar amarrados, estar sujetados a Dios, religar al hombre con Dios. Y el apóstol Santiago habla acerca de la religión verdadera, la cual nosotros debemos seguir, ¿cierto? Y debemos servir. Esa es nuestra religión, de alguna manera. Ahora, Nicodemo se encuentra en un contexto histórico donde están gobernando, ¿cierto?, los romanos, en donde él no es solamente uno que está haciendo una iglesia, sino que es un grupo de personajes de su misma religión, y él era un hombre de eminencia, y este era judío. Y un día le llamó la atención Jesús, le llamó la atención lo que Jesús hacía, lo que Jesús provocaba en la vida de las personas. Y eso lo hizo mirar a Jesús y andar detrás de Jesús cuando Jesús andaba por las calles. En varias circunstancias tal vez él fue y desde lejos miró a Jesús para no comprometer su religión o sus creencias o tal vez su posición dentro de lo que era la religión de los judíos, para no comprometer su posición como hombre importante en la religión judía. Él miraba de lejos a Jesús y observaba todo lo que acontecía. Pero dentro de él acontecía algo, dentro de la vida de Nicodemo pasaba algo, que él miraba que Jesús sanaba a los enfermos, que Jesús perdonaba pecados, que Jesús estuvo en el templo antes, y cuando entró al templo, vio que habían convertido el templo, la casa de Dios, en un mercado. Y este mercado ya no era con la intención de tener provisión para bendecir a las personas que iban a ofrecer sacrificios y ofrendas para Dios en el templo, sino que todo esto se había vuelto ya un negocio, se había vuelto avaricia, se había vuelto idolatría. Y Jesús entró al templo y entra al templo y empieza a echar a los mercaderes, toma un látigo y azota las mesas, las da vuelta, y empieza, ¿cierto?, a hablar. Los discípulos se acordaron de lo que estaba escrito antes en el Antiguo Testamento. Ellos decían: el celo de tu casa me consume.
Mientras Jesús hacía eso, los discípulos meditaban en la palabra. Jesús mientras volcaba las mesas, Jesús mientras expulsaba a los mercaderes del templo, porque les decía: ustedes son ladrones, han convertido la casa del Padre en una cueva de ladrones. Los discípulos decían: esto estaba escrito, esto estaba escrito. En el contexto histórico, esto estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Nicodemo logró ver todo lo que estaba aconteciendo, y Nicodemo no ignoraba lo que la palabra del Señor decía. Él la conocía, era un hombre de la ley, era un hombre instruido, un hombre con conocimiento. Entonces, basado en esto que le estoy diciendo yo, ¿cierto? Usted puede ver que no estamos hablando de cualquier personaje, sino de que era un personaje de influencia, pero también con mucha necesidad. Con mucha necesidad. Y como era un hombre con mucha necesidad, llega un momento en que viene y se acerca al Señor. Se acerca al Señor. Y cuando se acerca al Señor, se acerca de noche al Señor. ¿Cierto? Entonces ya sucedió lo del templo, sucedió el hecho de que él miraba a Jesús de lejos, y dentro de él empezó a nacer una necesidad. Dentro de él empezó a surgir un hambre por lo que estaba aconteciendo por medio de Jesús, por medio de las palabras que tenía Jesús, por medio de la revelación que traía Jesús, por medio de la verdad que Jesús le estaba transmitiendo a todos sus seguidores y la enseñanza que le estaba impartiendo a sus discípulos. Entonces su corazón de algún modo tiene que haberse sentido inquieto, y tiene que haber ido a la palabra, y tiene que haberse dado cuenta que antes de Jesús habían venido muchos otros que se decían ser el Mesías, que antes de que Jesús viniera y apareciera, habían venido otros que se decían ser el Mesías y que tenían seguidores y que causaban revueltas, ¿cierto?, a los romanos y en la ciudad de Jerusalén. Y trataban de irse en contra del imperio de Roma, y trataban de influenciar a la gente para volverse a Dios, y después no para seguir a Dios, sino para que los siguieran a ellos. Entonces para ellos como religiosos no era nada nuevo lo que estaba aconteciendo, pero él se dio cuenta que en Jesús había algo distinto. Él dijo: wow, aquí hay algo distinto, ¿cierto? Usted puede decir como número uno, él vio algo distinto en Jesús. Y eso distinto que vio en Jesús conmovió su corazón, conmovió lo profundo de su ser, conmovió sus entrañas. Todo lo que le era fue conmovido por ver a Jesús provocando algo distinto en la nación, provocando algo distinto en la ciudad. Y él tiene que haber dicho: lo que este hombre enseña es real. Lo que significa que no solamente impactó su ser que tenía el conocimiento, sino que también impactó su espíritu. Y eso no lo dejó impávido. Pero había algo en él que no le permitía acceder a lo que Cristo tenía para aquellos que iban a ser sus seguidores. Había algo en Nicodemo que le estorbaba, que no permitía que él se acercara al Señor y le dijera: yo quiero lo que tú estás entregando, yo necesito lo que tú estás entregando. Obviamente primero estaba el tope del conocimiento y de la instrucción que había recibido él como judío, que no era posible que un judío viniera y predicara por las calles y perdonara pecados y se hiciera llamar el Hijo de Dios, y además no liberar al pueblo de Israel del yugo de la esclavitud, porque el Mesías tenía que liberar al pueblo de Israel del yugo de la esclavitud. Entonces todo esto era un tope en la vida de él. Es que Dios no lo está haciendo como debe hacerlo. Es que Jesús no lo está haciendo como debería, como dice que debería hacerlo. Claro, Jesús lo estaba haciendo según la voluntad del Padre. Y él hacía lo que el Padre le decía que tenía que hacer.
Entonces llega un momento y dice en Juan capítulo 3, había un hombre fariseo. Ahí le está dando la introducción ya de que era un hombre, ¿cierto? No ignorante de la palabra, sino que con mucho conocimiento. Era fariseo. Pablo también era fariseo antes de ser apóstol a los gentiles. Fue fariseo y dice más, fariseo de fariseos. Tenía cierto doble título, doble honor. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Otra cosa muy importante, él era un principal entre los judíos. No era un discípulo más de los fariseos, era un principal, era un hombre muy importante. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo viene a darle una clase de teología a Jesús y aparece y le dice, hey, Jesús, no le dice yo sé. Nicodemo le dice sabemos. Significa que no solamente Nicodemo estaba intrigado y veía algo atractivo en Jesús, sino que muchos fariseos veían que lo que Jesús estaba enseñando, haciendo, provocando, venía de Dios. Pero la posición que ellos tenían les impedía acercarse a Jesús. Les impedía ser humildes y venir a Él, porque la gente les iba a mirar, porque ellos eran fariseos y a ellos les respetaba el pueblo, a ellos les respetaba la sociedad, a ellos les respetaban los romanos, tenían una posición importante y tenían el respeto de los judíos y además la aprobación del imperio de la época que eran los romanos. Entonces cuando hablamos de ellos, entonces cuando se acerca a Jesús le dice, hey Jesús, nosotros sabemos, le dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, hey, él era maestro, él tenía una posición importante, ¿cierto? Él era un principal de los judíos, él era maestro. Pero cuando se acercó a Jesús, se acercó con humildad y le dijo Rabí. La palabra Rabí quiere decir maestro. Maestro. Y se acercó a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Sabemos, o sea, ellos no ignoraban que él venía de Dios, que venía de parte del Padre. Porque nadie hace las señales que tú haces. Antes de ti han venido otros que se han hecho llamar rabinos y se han hecho llamar maestros y han tenido muchos discípulos. Pero nadie ha hecho las cosas que tú haces. Nadie. Si no está Dios con él. Le dijo otra cosa importante. Otra cosa importante le dijo Nicodemo. Yo veo que Dios está contigo. Yo veo que Dios está contigo. No lo veo yo, sino que muchos fariseos ven que Dios está contigo. Hermanos, y en muchos fariseos eso desataba celos, envidia. Pero en otro de los fariseos desataba el deseo de ir en pos de Jesús, pero la posición que tenían no se los permitía. El orgullo que estaba en ellos por el hecho de ser fariseos se lo impedía. Y cuando se acerca Nicodemo a Jesús le dice, hey Jesús, sabemos que tú vienes de Dios. Y empieza a hablar de las cosas celestiales. Y Jesús lo toma y lo baja y le dice, bien Nicodemo, yo te quiero hablar de acá de la tierra. Y ¿sabes qué? A ti es necesario que tú vuelvas a nacer. Lo que Jesús le estaba diciendo es que tú necesitas un reseteo. Tú necesitas un reseteo no solo en tu cabeza,
sino que necesitas un reseteo en tu espíritu. Porque mientras tú permanezcas siendo un religioso, mientras tú permanezcas siendo un denominal, siendo uno que se identifica solamente con su denominación, que se identifica solamente con su iglesia y no se identifica con el Dios verdadero, y no se da cuenta que Dios está hablando hoy, y no se da cuenta que Dios quiere hacer las cosas nuevas hoy, y no se da cuenta que Dios quiere cambiar su vida hoy, entonces tú no estás entendiendo. Y eso no se hace en el cielo, eso se hace aquí, Nicodemo. Es necesario que tú nazcas de nuevo. Hoy tú tienes una religión y una posición en tu vida. Tienes una posición en tu vida. Tienes una religión en tu vida, Nicodemo. Pero ¿qué pasa con lo que con lo que tú hoy estás viendo, con lo que tú hoy estás aprendiendo, con lo que tú has visto aquí, con lo que tú has visto que yo he hecho, cómo yo me he movido? Eso es lo que le estaba diciendo Jesús. Lo que tú has visto, ¿acaso no te das cuenta que proviene de Dios y lo estás diciendo tú mismo? Pero lo que está en ti no te permite acceder a eso. Lo que tú necesitas es tomar todo lo que tú tienes en tu interior, eliminarlo y volver a empezar, volver a nacer, volver a ser como un niño, volver a estar en el vientre de tu madre. Y aunque no lo entendió, cierto, de primera, aunque era entendido en la ley y maestro de la ley y uno de los fariseos principales, inteligente, intelectual, no ignorante de la palabra de Dios, sin embargo, no lo entendió. Pero cuán importante era lo que Jesús le estaba diciendo, y cuán importante es lo que Jesús también nos está diciendo a nosotros el día de hoy. Muchos de nosotros no queremos hacer cosas. Vemos que el Señor está hablando, vemos que la palabra de Dios está hablando, vemos que lo que Dios está diciendo en el presente, ahora por medio de su palabra, es verdad. Pero nosotros llevamos una vida de religión y tenemos un conocimiento al cual no queremos renunciar, el cual no queremos dejar, porque aunque vemos que es Dios el que nos está hablando, que es Dios el que está haciendo por medio de la palabra, que lo que la palabra del Señor está diciendo es real, yo prefiero seguir creyendo lo que me enseñaron hace muchos años. Yo prefiero seguir caminando en lo que me enseñaron hace muchos años. Pero Dios nos está hablando por medio de su palabra. Y Dios quiere que nosotros seamos inteligentes y seamos humildes. Y seamos humildes delante del Señor. Y le digamos: Señor, tal vez estoy como Nicodemo. Estoy como Nicodemo. Creo que lo que yo sé es suficiente. Creo que lo que yo entiendo es suficiente. Y aunque veo que cuando la palabra de Dios se expone, veo a Dios hablando, veo a Dios haciendo algo, veo a Dios moviéndose y diciéndome: vuelve al origen, vuelve a la palabra, vuelve a la Biblia, vuelve a lo que está escrito. Yo prefiero seguir en mi contexto emocional de llamar, de tomar, de poseer todo lo que yo creo y que necesito en el mundo espiritual, pero lo que menos tengo es palabra de Dios. Lo que menos tengo es a Cristo en mi vida. Lo que menos tengo es de Cristo en mi vida. Lo que menos tengo es la fe que Dios quiere que tenga. Lo que menos tengo en mi vida es la palabra de Dios. Y estamos como Nicodemo, creemos que sabemos, creemos entender. Pero el Señor en esta tarde nos dice: hay que nacer de nuevo. Pero ¿cómo voy a nacer de nuevo si yo nací, no sé, en el 80, yo tuve mi experiencia con el Señor y ahí todos, había un avivamiento y todos hablaban en lengua y todos oraban y todos danzaban y había fuego. Y han pasado los años. ¿Y cómo está tu vida?
¿Cómo está el conocimiento que tú tenías? El Señor hoy está hablando por la palabra. Nos hemos vuelto religiosos, mal enfocados, mal dirigidos. Nada te toca, nada te emociona, te emociona cualquier otra cosa, menos la palabra del Señor en su contexto, menos la palabra de Dios en la revelación correcta, en la interpretación correcta. Te emociona todo lo demás, menos lo que la palabra del Señor enseña. Te emociona escuchar un mensaje, pero no leer la palabra de Dios. Te emociona lo que otro profetiza, pero menos ir a la profeta mayor, que es la palabra del Señor. Todo nos emociona. Queremos ser como Él, queremos ser como ella, queremos ser como ese pastor, queremos ser como esa pastora, queremos ser como ese maestro. Y en un momento nos encontramos también como Nicodemo, chocando con nuestra realidad y no queriendo renunciar a lo que nosotros somos para seguir a Cristo. No queriendo renunciar a nuestra posición o a nuestros deseos y morir para seguir a Cristo, para hacer la voluntad del Padre. No lo queremos. Preferimos seguir anhelando posiciones dentro de la iglesia. Preferimos seguir anhelando caerle bien, caerle en gracia al hermano, al líder de allá, al líder de acá, pero no renunciar y morir en nuestra posición para vivir para Cristo, para seguir a Cristo. Oh, sabemos que Cristo vino de Dios, sabemos que Cristo fue a la cruz, sabemos que Él murió en la cruz y perdonó nuestros pecados. Lo sabemos. Nosotros sabemos que Él resucitó de entre los muertos y subió al Padre y fue a preparar morada para nosotros. Lo sabemos, pero estamos tan apegados aquí a la tierra, estamos tan apegados a lo terrenal. Está tan arraigado a nuestro corazón, está tan arraigado, nuestras prioridades están tan arraigadas en nuestros corazones. Yo quiero ser un músico, yo quiero ser un cantante, yo quiero ser todo, pero yo no quiero ser un discípulo de Cristo. Yo no quiero seguir a Cristo, porque si dejo a Cristo, tengo que ser como Él fue. Y a Jesús no le importaba nada más que hacer la voluntad del Padre. Y a Jesús no le importaba nada más que honrar al Padre y que obedecer al Padre. Y ese es el costo de ser un verdadero discípulo. Y Jesús lo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y es ahí donde Nicodemo chocaba, que él tenía que negarse a él mismo. Que en este reseteo, por usar una palabra, en este nuevo nacimiento que el Señor le decía, él tenía que dejar todo lo que él había aprendido en su vida para seguir a Cristo. Él tenía posición. Él tenía posesión. Él tenía posesión dentro de los judíos. Él tenía honra. Él tenía honra. Y él no quería perder eso. ¿Quién quiere que está enseñando, está cantando en la iglesia, tiene una posición dentro del ministerio, toca instrumentos en el ministerio, está en audio, está en diferentes posiciones en el ministerio? Y además tiene posiciones de gobierno, está gobernando a otros, está enseñando a otros. ¿Quién quiere que lo tomen y se lo quiten y le digan: siéntate ahí y procura estudiar la palabra y buscar de Dios y llénate de Dios y llénate de la palabra de Dios? Y deja todo lo demás por causa del Señor. ¿Realmente estaríamos dispuestos a dejar lo que nosotros somos? Es una buena pregunta. ¿Estaríamos dispuestos a dejar nuestra posición?
Estaríamos dispuestos a dejar la admiración de los demás, porque llega un momento en que somos tan admirados por los demás, por lo que nosotros hacemos, que supuestamente es para el Señor, que nos sentimos hinchados. Y si en algún momento te quitan lo que tú estás haciendo, pierdes el control y te deprimes y te quieres ir y quieres abandonar. Pero menos volver, menos ir a Jesús. Sabemos que vienes de Dios, le dijo Nicodemo, y las cosas que haces no suceden si Dios no está contigo. Es importante que nos preguntemos qué nos quiere decir Dios por esta palabra. ¿Qué nos quiere decir Dios por medio de esta palabra? Todo lo que está impreso y escrito aquí es la palabra de Dios. Y la palabra del Señor es inerrante, no se equivoca. No se equivoca, es infalible. ¿Hasta dónde somos capaces de dejarlo todo por seguir a Cristo? ¿Hasta dónde nos encontramos en la posición en la que estaba Nicodemo? ¿Hasta dónde estamos dispuestos? Estamos como el joven rico que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, te quiero seguir. Fíjate, Señor, que yo he guardado los mandamientos desde muy pequeño. Fíjate, Señor, que doy mis diezmos y mis ofrendas. Él no era como algunos que se robaban los diezmos y las ofrendas. En ese tiempo Él lo daba todo. En ese tiempo Él daba sus ofrendas y sus diezmos, porque en ese tiempo era parte de la cultura hacerlo, y algunos no lo hacían. Pero Él lo hacía. Él lo hacía. Él lo entregaba. Y Jesús lo mira y le dice: sí, no hay problema. Eres un joven que guarda los mandamientos, que da limosna, que da ofrenda, que da sus diezmos. Pero ¿sabes qué? Si quieres seguirme a mí, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Déjalo todo, abandona todo por causa mía. Dice la palabra del Señor que Él no siguió a Cristo. No siguió a Cristo. Es cuando nosotros nos vemos confrontados a la realidad de lo que Dios quiere en nuestras vidas versus lo que nosotros queremos y queremos que Dios quiera para nosotros. Porque una cosa es lo que Dios quiere para nosotros y otra cosa es la que nosotros queremos creer que Dios quiere para nosotros, pero en realidad no es lo que Dios quiere para nosotros, sino lo que nosotros queremos para nosotros. Y es ahí donde chocamos con Cristo. Y no tenemos la valentía de ir de frente con el Señor. No tenemos la valentía de ir de frente con la palabra de Dios, sino que somos cobardes y vamos de noche a Jesús. Y no vamos de noche para entregarnos, no vamos de noche para decir: yo decido seguir a Cristo y dejarlo todo. Yo decido dejar mi posición, decido dejar mi comodidad, decido dejar lo que yo quiero, lo que yo deseo, decido dejar todo para seguir a Cristo. Dejarlo todo por seguir a Cristo. Y vamos como Nicodemo de noche. Y nos acercamos. Nos acercamos como se acercó Jesús, porque como tenemos el conocimiento de la palabra, nos acercamos y decimos en oración: Señor, si es posible que se haga, que pase de mí esta copa. Y empezamos: Señor, pásalo.
Señor, pasa esta copa. Señor, pásala. Señor, gracias porque ya la pasaste. Que se haga tu voluntad, después decimos. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, este sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y cuando le enseña a orar a sus discípulos, le dice: ustedes no oren como los hipócritas, no oren como ellos. Yo les voy a enseñar a orar. Estamos juntando, ¿cierto?, la palabra ahí. Y le dice: ustedes cuando oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. Y después le dice: hágase tu voluntad en la tierra como es hecha en el cielo. Es que nuestras vidas debieran ser así. Nuestras vidas debieran ser así. Y es ahí donde luchamos. Y es ahí donde topamos diariamente. Ahí topamos, ahí chocamos con Cristo. Cuando Cristo nos dice: hey, tienes que volver a nacer. Pero si en el 80 yo nací, Señor, no, tienes que volver a nacer. No puedes seguir comiendo pan añejo cuando yo toda la vida he tenido pan fresco para ti. Y tú quieres seguir comiéndote ese pan añejo y viejo y mogado que está ahí, porque tiene queso y jamón, y a ti te gusta el pan con queso y jamón. Y el pan que te estoy ofreciendo yo es un pan con mantequilla, pero es un pan que te va a dar vida, que te va a hacer renacer, que te va a hacer crecer y te va a hacer volar hacia la voluntad del Padre. Es ahí donde nosotros debemos meditar. ¿Sabe qué, hermano? A veces nos puede pasar como Nicodemo. Nos puede pasar como Nicodemo. Tenemos conocimiento, como dije anteriormente. Tenemos estudios, tenemos posición, tenemos riqueza. Tenemos una buena economía, tenemos la familia, los hijos, tenemos un buen trabajo, una buena posición en el trabajo, y si no es una buena posición, tenemos la oportunidad de avanzar y crecer y alcanzar lo que nosotros necesitamos. Pero ¿sabe qué? Estamos vacíos. Estamos vacíos. Estamos haciendo todo lo que nosotros creemos que está bien, que agrada a Dios, y estamos haciendo, pero en el fondo estamos haciendo solamente lo que nosotros queremos hacer. Es fácil hacer lo que nosotros queremos hacer. Es fácil hacer lo que yo quiero hacer, lo que a mí me gusta hacer. Pero qué difícil es hacer lo que el Señor nos manda por medio de su palabra hacer. Qué difícil es querer vivir cuando el Señor me enseña por medio de la palabra que yo debo morir. Qué difícil es querer volverme millonario cuando la palabra del Señor nos dice: no te preocupes, porque las aves del cielo no siembran ni cosechan, y sin embargo el Padre las alimenta y se preocupa de ellas. Miren los lirios del campo, que no tejen ni hilan, pero miren su hermosura. El Padre los viste así. El Padre los tiene de esa manera. Y vamos a la palabra y nos encontramos que la palabra del Señor dice: todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y Salomón dice: y yo me di cuenta que no hallé descanso en nada de esto. Y el Señor nos dice, como le dijo a Nicodemo: pero yo soy la solución. Después de haber hablado con Nicodemo, Jesús se fue. Y mientras Jesús se iba y Nicodemo veía que se alejaba, su corazón tiene que haber latido muy fuerte. El corazón de Nicodemo tiene que haber estado a punto de salirse de su pecho, porque veía que Jesús se alejaba de él. Veía que la verdad que Jesús tenía se iba alejando de él. Nicodemo veía que había hablado con Jesús, con el que venía de Dios y con el que hacía las cosas que Dios le había enviado para hacer. Nicodemo lo veía,
Pero cuando Nicodemo habló con Jesús y se comunicó con Jesús, luego de comunicarse con Él, hablar con Él, dialogar con Él, recibir la revelación de Jesús en su vida, Nicodemo ve que Jesús termina de hablar con él y Jesús se aleja. Y mientras Jesús se aleja, el corazón de Nicodemo empieza a palpitar, a palpitar. Y Nicodemo ve a Jesús y se aleja la oportunidad. Pero la religión y la posición que él tenía dentro de la iglesia era tan fuerte y era mayor que el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y veía que Jesús se alejaba y su corazón latía y se salía de su pecho. Pero nunca dijo: Jesús, como dijo el ciego: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Nunca dejó la red como la dejó Pedro. Nunca dejó el banco de los tributos como lo dejó Mateo. Sino que su posición de fariseo era tan fuerte sobre la vida de Nicodemo que no era capaz de renunciar a su posición por seguir a Cristo. Por eso que es importante dejar nuestra posición. Y por eso que es importante, nosotros creemos: no, estoy bien, estoy haciendo la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir y a lo mejor a ser un poco gravoso en esto, pero tú estás haciendo no la voluntad de Dios, tú estás haciendo lo que quieres hacer dentro de la iglesia de Cristo. Y estás en la posición que quieres estar en la iglesia de Cristo, pero no estás haciendo la voluntad de Dios. Y en lo profundo de tu corazón tú sabes lo que Dios quiere que tú hagas. Y estás luchando con Él como luchó Nicodemo. Y cuando Nicodemo vio que Jesús se alejaba y se iba, la oportunidad de su vida, no corrió. Estamos como Nicodemo. No queremos ir de frente con Él. No queremos ir de frente con Jesús. No queremos. No queremos ir de día. Preferimos ir de noche. Porque en el día todo se ve. La luz del día todo lo alumbra. Preferimos ser como los fariseos. Jesús les dijo: miren, los fariseos aman el orar en público, aman el orar en las esquinas para ser visto por los hombres. Ya tienen su recompensa, porque eso es lo que ellos quieren hacer, porque esa es la posición que ellos quieren tener. Pero ustedes, cuando oren, entren en su pieza, entren en su cuarto y cerrada la puerta, oren a su Padre que está en el secreto. Y su Padre que está en el secreto, que ve el secreto y ve cuando hay un corazón que verdaderamente quiere ser discípulo y quiere seguir a Cristo y está dispuesto a tomar la cruz y seguirle, la recompensará en público. Vayamos de frente con Jesús y nos permita Dios reflexionar en nuestro andar y en nuestro caminar con Él, para que así podamos con diligencia ir en pos de Él y permitir que nosotros podamos seguirle. Hay un himno muy antiguo, que dice: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Es importante que nosotros decidamos seguir a Cristo. Cuando yo le digo a usted decidir seguir a Cristo, es eso. Si el Señor te llamó, déjalo todo y ve en pos de Él, incluyendo la religiosidad que está sobre ti, la religiosidad que de repente nos sigue.
a la cual no queremos renunciar por la verdadera religión, que es Cristo Jesús. Quiero orar por ti en esta noche. Quiero que oremos juntos, o en este día, no sé en qué horario lo vas a escuchar, o en qué lugar vas a escuchar esta predicación. Pero quiero que oremos al Señor. Señor, tú que todo lo conoces, tú que todo lo sabes, Señor. Jonás era un profeta tuyo. Tú le diste una orden y Jonás desobedeció y no dejó de ser tu profeta. Pero tuvo que pasar el proceso por causa de la rebeldía de su corazón. Y cuando tú nos hablas por medio de esta tu palabra, tú nos estás diciendo: hey, ve a Nínive, porque Nínive es el lugar al cual te estoy enviando. Pero yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Yo quiero estar en la posición que yo quiero estar, porque yo creo que ahí yo te agrado. Pero realmente, Señor, ¿será que yo te agrado y estoy haciendo tu voluntad en la posición en la cual estoy? ¿No será que yo tomé el barco hacia Tarsis y no a Nínive? Era un profeta de Dios y sin embargo se fue, Señor, a Tarsis y no a Nínive. Señor, hay una verdad en nosotros y hay una ley en nuestros miembros que se revela en contra de la voluntad de Dios. Señor, queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos a ir de frente contigo, a no claudicar, a no pararnos en nuestra posición y a creer que lo que yo estoy haciendo es lo que Dios quiere, sino que a meditar, a ir a tu palabra, ir a la fuente de la verdad y decir: Señor, lo estoy haciendo para que me vean. Señor, lo estoy haciendo para que me miren. Señor, lo estoy haciendo solo porque me gusta. Señor, Salomón lo hizo todo, y en todo lo que hizo vio vanidad y aflicción de espíritu. Salomón lo hizo todo, Señor, y lo probó todo y dijo: todo es vanidad y aflicción de espíritu. Señor, por eso es importante acudir a ti, por eso es importante ir a ti, Señor, como fue Nicodemo, pero también estar dispuestos a nacer de nuevo. Si vemos que nos hemos vuelto en viejos oxidados, en hombres oxidados en el ministerio, Señor, incapaces de recibir una palabra y ser transformados por ella. Somos, Señor, insensibles, somos incapaces de decir: es Dios por medio de su palabra que nos está hablando y está ministrando nuestro espíritu y está tocando a la puerta. Es Dios, Señor, que cuando tú tocas, nuestro ego no ponga el portillo y no le ponga una doble chapa a la puerta para que tú entres, para que te quedes afuera, porque yo estoy bien y estoy haciendo la voluntad del Dios que vive según yo. Sino que tengamos la sensibilidad de decir: Señor, abro la puerta, entra, examíname, como dijo David. Señor, examíname y ve lo profundo de mí. ¿Qué intención hay, Señor? ¿En qué posición estás? ¿En qué posición estoy? ¿Y hasta dónde estoy dispuesto a dejarlo todo por seguir a Cristo? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a olvidarlo todo para hacer la voluntad de Dios? ¿Hasta dónde, Señor? Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo y que tu palabra cada día se haga real en nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.